con un diagrama. Es decir, estábamos utilizando esta parte de la pared como una pantalla con un proyector para poder utilizar unas figuras y una porción de la palabra de Dios de Apocalipsis que anuncié el día martes, sumamente importante en referencia al arrebatamiento y a eventos futuros. Hermanos amados, pero como es de día, entonces no se mira muy bien las citas ni los colores. El día viernes el Señor nos llevó por otro ángulo, por el ángulo familiar. Lo vamos a hacer martes con toda seguridad. El día martes va a haber una enseñanza con filmina y utilizo rayo láser para poder explicar el diagrama, la porción y luego explicar los versículos que tiene. Pero lo vamos a hacer el día martes. El día viernes el Señor nos llevó por el ángulo familiar. ¿Por qué razón? Porque yo tengo 24 años, voy a cumplir 25 años casado. Entonces entiendo y comprendo que el matrimonio es una escuela en donde se aprende de una manera profunda y especial de parte de Dios, y soy padre de familia. Entonces, hermano amado, las familias debemos de tener siempre como eje, como centro en nuestra familia y en nuestros matrimonios al Señor. Y el Señor nos ha mostrado que la familia de Dios tiene grandes necesidades. Por esa razón hubo un ángulo muy hermoso que el Señor nos habló el día viernes, sencillo pero hermoso, porque habló del amor, del respeto, de la bendición sobre nuestros hogares. Entonces no se habló específicamente por nadie, nunca se habla, siempre se habla por todos, porque los seres humanos tenemos necesidad profunda de parte de Dios, especialmente la familia. Por esa razón vamos a abrir Efesios capítulo número 3. Si es tan amable, se pone de pie, por favor. Vamos a utilizar el versículo número 11 para poder concluir lo que comenzamos el día viernes, pero hoy va a ser muy sencillo. Yo voy a leer el versículo número 11. Leo la palabra de Dios como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Oiga esto, despacito. Conforme al propósito eterno. ¿Cuál será el propósito eterno de Dios? Ahí dice que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es decir, por medio de Jesús nos acercamos del sacrificio y de la sangre a la presencia de Dios Padre. Nosotros los hijos de Dios, los redimidos. Versículo número 3. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Qué lindos los problemas, porque se convierten en enseñanzas y pueden ayudarnos a madurar en la vida, a obtener sabiduría, discernimiento y a poder lidiar correctamente, no solo con los problemas, sino con los nuestros y con los de nuestra familia. Pero oiga esto que sigue, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Último verso. De quien toma nombre toda familia en los cielos. Entonces, ¿en los cielos hay familia? Sí. Usted tiene al Padre, tiene al Hijo, es su Salvador y es su Dios. Tiene al Espíritu Santo, figura de paloma que descendió. Está hablando de la naturaleza, de la ternura, del amor de una madre hacia sus hijos. El Salmo 91 habla específicamente de eso. Pero oiga esto: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y nosotros todos somos hermanos por medio de la fe en Cristo Jesús, redimidos con la sangre del Cordero de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre
de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Tome su lugar si usted es tan amable. Oiga lo que voy a hablar. Siempre que nos exponemos a la palabra de Dios, somos levantados por la copa de la redención. Porque la familia es una institución que Dios ha creado. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré su ayuda idónea, su compañera de guerra. Le voy a hacer a alguien que él ame y que ella ame, para que puedan procrear, para que puedan tener familia, porque Él es Padre, el Padre de los espíritus. Él es el que ha creado, hermano, e instituido la familia para poder revelarse, manifestarse y bendecir a las familias aquí en la tierra. Por eso yo considero que nosotros entendemos por la palabra de Dios que es urgente. Es una necesidad que haya hombres de Dios, hermano amado, que puedan engendrar, que puedan edificar y que puedan ellos, hermano, preparar a la novia del Cordero de Dios. ¿Quién es la novia del Cordero de Dios? La iglesia que se va a casar con el amado, que es Jesús el Cristo. Si en alguna era o época hubo necesidad, hermano, es en esta. Estamos viviendo días postreros, pero tan postreros que han, hermano amado, los hombres del mundo inteligentes han tomado realidades y verdades del cielo para traslucirlas o trasludirlas o trasladarlas a el mundo, y a través de ellos hacer mercadotecnia, como es, hermano, la pasión de Cristo, como es la película El Hijo de Dios, como es la película que va a salir, que se llama, o ya salió, se llama Noé. Utilizando la tecnología, en donde ven el juicio divino de Dios, las aguas, la muerte, la destrucción, pero utilizando verdades profundas del Evangelio de Dios para mandar un mensaje al reino de las tinieblas y decirles que entendemos y comprendemos nosotros los hijos de Dios. Aún ellos, los inteligentes que no son hijos de Dios, están usando esto porque el mundo entiende y comprende, hermano, que el espíritu que se mueve en el mundo es un espíritu de muerte. Hay necesidad en el mundo, hay angustia, hay incertidumbre, pero nosotros los hijos de Dios tenemos seguridad, tenemos confianza, tenemos fe, tenemos, hermano amado, la palabra de Dios segura, que como familia de Dios estamos bajo la cobertura del Padre, del Dios Altísimo, el del Salmo 91, y cuando vengan los juicios, Dios va a preservar a la familia de Dios que está en la tierra. Por eso es sumamente importante entender y comprender que se necesitan hombres que puedan engendrar, edificar y preparar a la novia del Cordero de Dios, que se va a casar prontamente. Hubo un hombre en la Biblia llamado Noé, y este hombre la Biblia le llama Noé el justo. En todas sus generaciones, nomás había en la tierra un hombre justo, hermano amado, e impresionantemente edificó un arca, un mensaje profético, y por medio de esa arca Noé pudo salvar a su familia. Asimismo, nuestra familia puede salvarse. ¿De qué? De lo que viene para este mundo. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios. Por eso somos la familia de Dios aquí en la tierra, redimida, marcada por Dios, amada, protegida sobrenaturalmente por medio de ángeles.
familia que costó la sangre de Jesús, familia muy especial que tiene el honor, que tiene la autoridad y el derecho de alabar y de adorar a su Padre, que es el creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todas las creaciones que han existido y que existen. Tenemos a un Dios invisible, a un Dios inmortal, a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios de amor, a un Dios lento para la ira y grande en misericordia, a un Dios paciente, a un Dios que nos ama incondicionalmente, a un Dios que nos ha mostrado su amor a través de Jesús el Cristo, a un Dios que nos muestra cada día sus misericordias. Las misericordias de Dios nuevas son cada mañana. Gloria a ese Dios, que se oiga una ofrenda de palmas. Pero me llama mucho la atención que este hombre de Dios salvó a su familia. Predicó 120 años. Y de esos 120 años, ¿cuántos se convirtieron? Enoch. Ni uno. ¿Qué sentiría Noé cuando predicó 1 año, 2, 3, 5, 10, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años? Predicando la palabra de Dios. Y un siervo de Dios original, genuino, enviado y amado por Dios. Y no se convirtió en un año. ¿Qué sentiría? Algo de haber sentido. Pero él es mi héroe. ¿Sabe por qué? Porque no se convirtió ni uno, pero metió a los suyos al arca. ¿Sabe usted cuál es la mayoría de los problemas de los ministros? La mayoría más grandes y poderosos que Dios ha usado en la tierra. La familia. Hermano, yo he escuchado y he leído la biografía de los grandes hombres de Dios. Billy Graham. He leído varias biografías en donde impresionantemente, hermano, por causa de su agenda, por causa de que viajan por todo el mundo, no tienen tiempo para ellos ni para su familia. Hombres, hermano amado, que son llamados titanes, los poderosos de Dios. Hermanos ministros que durante 50 años han sido consejeros de matrimonios, divorciándose. Hombres de Dios poderosos que una vez cada 10 años se sientan a cenar con los suyos y conviven. Hermano, qué impresionante es, hermano amado, cuando uno empieza a dar consejería, a escuchar, a ver, hermano amado, el testimonio y la vida de cada uno de los siervos de Dios, de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, que empieza uno a analizar que uno de los primeros requisitos para poder gobernar una grey o una iglesia es tener, hermano amado, a sus hijos en obediencia y a su esposa por amor en sujeción. Ese es el primer requisito. Para que pueda usted observar y ministrar y ver que en la mayoría, hermano amado, de hombres y mujeres de Dios, en la mayoría de las iglesias, hermano amado, el problema más grande y poderoso es la familia. Durante 28 años he observado que una gran mayoría de ministros, hijos de pastores, son tecatos, sus hijas prostitutas. Hermano amado, adictas al alcohol. Hermano, gente que el diablo utiliza. ¿Cuántos? Hasta en las noticias hemos visto hijos de ministros que se han ahorcado, se han suicidado porque viven una vida paupérrima. Hermano amado, porque óigame, teniendo la verdad de Dios no son libres y no pueden disfrutar el reino de los cielos ni vivir una vida sana en el espíritu, y conocen la ley de Dios, pero tienen ellos por necesidad, hermano amado, que ir a experimentar el reino de las tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque no hay orden en los hogares, en las familias. Hermano, en un funeral en donde un pastor, hermano amado, muy conocido en el estado de California,
Un funeral donde era un hombre carismático, donde la iglesia tenía un avivamiento, donde el hombre se había entregado a Dios y habiendo sido llamado a tiempo completo, había dado testimonio. Un funeral muy concurrido en donde este hombre yace en el ataúd, hermano amado, inerte el cadáver ahí, hermano, y el funeral hasta fue televisado. Impresionantemente, hermano amado, pasa de uno por uno de los concurrentes allí, hermano, con lágrimas derramándose y hablando de lo bueno, misericordioso, carismático que había sido el hombre de Dios, hermano amado, de uno por uno, casi durante toda la noche, hasta el último quedaron sus 3 hijos y su esposa, que pasaron de uno por uno sin llorar. Y los hijos decían: sí, ciertamente, este hombre se entregó. Pero desde que yo tengo uso de conocimiento, yo no recuerdo que él estuvo conmigo y que me tenía en sus brazos. Yo no recuerdo nunca que mi padre me habló. Yo no recuerdo que me escuchaba. Él nunca estuvo conmigo en mis tareas. En mis problemas tenía que ir con mi mamá. Mi mamá no tenía tiempo para mí por ayudarle a mi papá. Hermano, los hijos diciendo sin lágrimas, hermano amado, lo que había sido la niñez de ellos, la adolescencia y la edad adulta. Sin lágrimas y en seco, testificando y hablando de lo que había sido la vida íntima, personal y privada en el hogar de este gran hombre de Dios. Hermano, ¿de qué le sirve al hombre si se gana 150 millones de personas y pierde a su esposa y a sus hijos? ¿De qué? ¿Se va a dar cuenta? Todo hombre de Dios se va a presentar delante de Dios y la esposa atrás de él y atrás de la esposa los hijos, y le va a decir Dios a los varones: ¿qué hiciste de tu familia? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus hijos? Somos responsables los hombres. Entonces, hermano amado, cuando los hijos y la esposa hablaban de la desgracia y de la miseria familiar, hubo un impacto en el ambiente, en la atmósfera, hermano amado, la cual Satanás siempre aprovecha para confundir, para acusar, para condenar y para decir: ya ven, así son los cristianos, ese es su día. Porque a veces los hijos de las tinieblas, hermano, son más sabios y más astutos que los hijos de Dios. Va a haber muchos hijos de las tinieblas con vidas, entre comillas, sanas, hermano, normales. Porque aunque sea, ellos tienen tiempo, cenan, aman, respetan, hermano, y tienen educación. Yo quiero que entienda usted lo que yo voy a hablar. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero voy a correr. Gloria a Dios. Voy a correr. Escuche esto. Yo apenas tengo 28 años. Voy a cumplir 29 años en el ministerio que Dios me llamó. Y yo, las 3 preguntas más comunes que yo he escuchado en muchos ministros y en la mayoría de los redimidos son las siguientes. Pregunta número 1: ¿por qué mi familia no quiere nada con Dios? Pregunta número 2: ¿cómo puedo motivar a mi familia para que busque a Dios? Pregunta número 3: ¿por qué mi familia no mejora, sino empeora? Oye, realidades muy reales y verdaderas en el pueblo de Dios. Va a ver usted que en la mayoría de las iglesias hay pocas familias completas buscando a Dios. Cuando no coge al esposo, la esposa, cuando no el hijo, cuando no la hija, cuando no el nieto, cuando no, hermano, siempre va a ver en todas las iglesias del mundo que hay pocas familias sacerdotales, es decir, familias redimidas, completas, todas juntas buscando el rostro del Señor. En el pasaje leído
que yo utilicé para poner un fundamento y una base, el apóstol Pablo habla acerca de su ministerio. Pablo viene y les dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, les vengo a hablar de algo grande, profundo y maravilloso, de la gracia de Dios. No hay nada más grande que la gracia de Dios, la cual ustedes pueden entender por el Espíritu. No todos entienden el Evangelio, hermano amado, pero el que entiende por el Espíritu es bienaventurado y bendito. Porque les dice Pablo: la gracia de Dios es el misterio de Cristo Jesús, y solamente se puede entender por el Espíritu. Ahora, a ciertas personas es revelado. Oigan la revelación que los gentiles, los pecadores, los que no somos judíos, los que venimos de las calles, de las prisiones, de las drogas, algunos no vienen de ahí, pero vienen de otro lugar. Pero venimos todos de allá. Todos venimos de allá. Porque hay, hermano amado, de todo. Hay personas que no vienen de ese mundo, pero de todas maneras era enemigo y enemiga de Dios. Entonces, oigan, el misterio es el siguiente: los gentiles somos coherederos, es decir, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Oigan lo que sigue, hermano amado. ¿De qué? De las inescrutables riquezas en Cristo Jesús. Lo más grande que le ha sucedido a usted y a mí es que Jesús el Cristo ha aparecido a nuestra vida. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Cordero, Él es nuestro amigo, Él es Dios. Alábenle los ángeles, alábenle los querubines, los serafines, la iglesia, a ver que se oiga. Démosle a Jesús una ofrenda de palmas. Pero ahora, conforme al propósito eterno, Pablo habla acerca de su ministerio con los gentiles, enseñándonos cómo nuestra familia debe de estar afianzada en Dios. Hermano amado, los que somos padres sabemos muy bien que el buen padre y la buena madre hacen todo. El que es un buen padre está dispuesto hasta a derramar su vida por sus hijos. Los padres debemos amar profunda e incondicionalmente a Dios y a nuestros hijos, porque ser padre es para siempre. Hermano, yo quiero que usted entienda que es justo y necesario que nuestros hijos reciban eso de nosotros como padres, porque vea el ejemplo que le puse del funeral. Qué horroroso es que haya padres que tengan hijos, hermano amado, y sean como la avestruz. Pero ¿cómo es la avestruz? Es el único animal que viene y hace un hoyo en la arena y tiene sus huevos, sus hijos, y entierra el hoyo, le sacude las patas y ahí termino. Y los abandona. Pregunta: ¿sí? ¿Sí? ¿Será? Si la van a regañar, viene, esconde la cabeza y dice: yo no fui, yo no oigo, yo no hablo, y usted sabe lo demás. Pregunta: ¿será que existen padres que les importa un comino la vida de sus hijos? ¿Será que hay padres que no entienden ni comprenden la magnitud de lo que es ser padre de familia? Porque nuestros hijos son reflejos, son espejos de lo que somos papá y mamá. Es que mi hijo está tremendo. ¿Por qué será? Pero es que mi hija de tal palo será. Entonces nosotros tenemos que aprender a cortar
Cuando yo me convertí a Cristo, aquí se cortó la maldición. Mi generación, tengo la satisfacción de jamás haber visto a mis hijos usando drogas, rayarse y andar en el mundo en que yo estuve. ¿Por qué razón? Porque aquí se tiene que cortar la maldición. Nuestra generación es bendita. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero oiga, si es bendita, es porque hay que trabajar. Los padres enseñamos, corregimos, disciplinamos, y cuando se requiera la vara, castigamos. 4 facetas que tenemos que hacer los padres con todos nuestros hijos. Siempre en sus hijos desde que son pequeños. Yo desde que estaban en el vientre les hablaba, los bendecía, les leía la palabra, les ponía alabanza, porque yo sabía bien que cuando los hijos son pequeños, hermano, los agarraba, los llevaba caminando por la mente y les decía: ven, 5, 6, 7 años, ven todos esos que están ahí tirados. Sí, ellos no nacieron así. Ellos tuvieron que escoger un día y escogieron eso. ¿A ustedes les gustaría estar así? Vean los orinados, tirados, guaynitos, hermano. ¿Ven eso? Sí. Luego me los llevaba al PCC, a la universidad, y caminaba por afuera. Ustedes van a estudiar, ustedes se van a educar, ustedes van a trabajar. Les hablaba de las drogas, los llevaba al panteón, platicaba con ellos. Un día a mí me van a enterrar, pero yo voy a dejar herencia. Ustedes me van a amar, me van a honrar, yo los voy a bendecir. Pero ¿saben qué? La vida es temporal y pasajera. Jesús es Dios y Él me salvó, Él me cambió, Él es el Dios de mi familia. Ustedes, mientras sean menores de edad, quieran o no, todos juntos le vamos a servir a Dios. Les voy a estorbar el pecado, yo los voy a enseñar. Pero ya cuando llegó la mayoría de edad, los solté, les dije, para que cuando venga la tentación no tengan que pensar: ¿qué voy a hacer? No, ya están preparados. Y ahí vean también niños. Bendito Dios. Tienen 23 años, ahí los ve jugando con los nietos de Ramoncita. Hermano, ¿por qué? Perdone el ejemplo personal, pero estoy marcando yo una necesidad impresionante, porque la palabra de Dios nos está diciendo, hermano amado, el pasaje que yo leí es que, hermano amado, el ministerio de Pablo con los gentiles es que Pablo le enseña a los gentiles que el deseo de Dios es que nuestra familia esté afianzada a Dios. ¿Por qué? Nos conviene. Dice la Escritura: conforme a el propósito eterno. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Por favor, significa conforme a lo que Él hizo para que alcancemos la salvación. ¿Por qué cree que la Biblia dice de Jesús que Él es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación? Quiere decir que somos escogidos, somos marcados por Dios, somos predestinados. Usted está en los caminos de Dios porque es hijo, porque escuchó un día al Padre, porque el Señor lo trajo y usted ha sido redimido. Es hija de Dios. Usted teme a Dios, Dios le conoce, Dios le creó, Dios es su Padre, y usted y toda su familia son benditos. A ver, la familia de Dios, dámosle al Padre una oferta de palmas, pero que se oiga recio, recio, recio al Padre. Ahora, cuando nosotros entendemos que conforme a lo que Él hizo es para que alcancemos la salvación y seamos llamados hijos de Dios, redimidos, familia de Dios, entonces nos tenemos que aferrar al propósito eterno. Correcto. ¿Por qué? Porque lo que significa el propósito eterno es que nuestras familias ya fueron presentadas ante la presencia de Dios. Dios, cuando ve a Moisés, ve a Aarón, Moisés, y ve a la niña. Dios, cuando ve a Julia, a Adrián, ve a sus hijos. Dios, cuando me ve a mí, hermano, su mirada traspasa y ve a mi esposa.
esposa, ve a mis hijos. Dios nos mira a través del sacrificio y de la sangre. Por eso invita a la palabra: vamos, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia en el momento oportuno. Él es padre, Él entiende lo que es ser padre. Él es esposo, el esposo de Israel. Él entiende lo que es ser esposo. Jesús es hijo. Entonces, hermano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo que quieren es abrazar, lo que quieren es consolar, lo que quieren es educar, lo que quieren es sanar, lo que quieren es liberar, lo que quieren es que la familia de Dios le dé a Él palmas. Iglesia de Dios, démosle a la familia del cielo una ofrenda de palmas. La Biblia dice, por motivo del tiempo solo escúcheme, porque tengo poquito y lo quiero redimir. Hechos 16, 30 al 34 habla de un carcelero. Cuando Pedro y Silas fueron lacerados por predicar el nombre del Señor y lo llevan a la cárcel, lo meten en un calabozo. Hermano, usted conoce la historia total. Que este pasaje me llama poderosamente la atención, porque en una porción muy sencilla del capítulo 16, allá cuando estaban encarcelados en Filipo, dice el libro de los Hechos algo que ha llamado poderosamente mi atención: que, hermano amado, un ángel vino y sacó empezaron a alabar y adorar a Dios, y tembló la cárcel. Y cuando tembló la cárcel, hermano amado, se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces había un carcelero que estaba dormido, porque era de noche. Despertando el carcelero, vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a suicidar, a matar, porque él no podía permitir que se escaparan los presos, porque le costaba su vida. Entonces este carcelero, hermano amado, al ver las puertas abiertas y todas las cadenas tiradas en el suelo, dijo: ya salieron corriendo todos los presos. Porque si pasa eso, ¿qué cree que van a hacer los presos? Hermano amado, todos salen pero corriendito. Nomás se va a ver una nube como la del Correcaminos en las caricaturas. Si sucede eso, todos los presos. Pero en esta oportunidad, cuando él se iba a matar, entonces Pablo le gritó a gran voz: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se metió adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Y sabe qué les dijo él? A los apóstoles los sacó y les dijo: señores, lo que acaba de pasar aquí, un terremoto nomás en la cárcel. Yo sé que es sobrenatural y es de Dios. El Espíritu ya me tocó. Y le dice el carcelero a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? Ahí viene. Ellos le dijeron: cree solamente en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu familia. Así se traduce: toda tu familia. Y dice que le hablaron la palabra de Dios, todos los que estaban en su casa. El carcelero sintió el gozo, se convirtió a Cristo, lo sacó, les lavó las heridas, hermano amado. Entonces vinieron ellas y le dijeron: ¿ya creíste? Sí. Entonces ya eres cristiano. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora, bautízate en agua. Siguiente nivel, para que experimentes los cielos abiertos y la gloria de Dios. Y dijo: yo sí me bautizo. Vámonos, recio. Pero no solo yo, digo: mujeres, hijos, vénganse. Y dice la Escritura que se bautizó con toda su familia. Y después que se bautizó con toda su familia, los llevó a su casa y los puso en la mesa y los puso a comer a los ministros. Y dice: y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Por qué? Porque los que somos de Dios, hermano amado, somos salvos eternamente, y Dios nos preserva sobrenaturalmente.
Pero yo quiero que vea solo este versículo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Amén. Pero oiga, lo que yo le acababa de leer, que el apóstol Pablo había enseñado, es que Pablo hablaba de que nosotros tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe hacia la presencia de Dios. Por medio de la fe en Jesús. ¿Qué significa entonces eso? Que cuando la Biblia dice creer en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa, significa que yo soy salvo. Y que toda mi familia por medio de la fe son salvos. Hermano, y que son hijos del reino. Significa que yo no voy a estar orando, Señor, salva. No, ya son salvos. Señor, te doy gracias porque he creído y sé que a tu tiempo te vas a ir manifestando, revelando y vas a ir salvando a los míos. Aleluya. Y lo he estado viendo de uno por uno. Algunos hasta el Señor los ha traído y les ha entregado la palabra y los ha bautizado. Hermano, pero algunos están allá lejos en México. Y con todo, y esposas e hijos y parientes y cuñadas y hasta amigos y vecinos se han convertido. Mi Padre Dios me dio el privilegio de ir a una misión antes de morir. A punto de morir, el Señor lo levantó de la muerte y me lo regaló 3 años más. Hermano, y luego murió y se fue con el Señor. Pero oiga, hermano, qué maravilla, porque yo lo creo. Usted está aquí representando a sus hijos, a su esposo, a su esposa, los que, hermano amado, sus familias completas no están. Óigame por favor, qué tremendo es que nosotros somos salvos, pero la salvación no solo llega hacia nosotros, sino que alcanza a toda nuestra familia. Entonces yo lo creo con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Ejemplo, un versículo, figura, libro de Josué. Ahora sí lo vamos a leer, calcado nomás es un versículo. Josué está en la Biblia, capítulo número 2, versículo número 12. 2:12. ¿Lo tiene? Amén. Ok. Os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la familia de mi padre, o con la casa de mi padre. De lo cual me daréis una señal segura. Oiga, es la confianza, es el acceso. Cree en el Señor Jesucristo, una promesa. Ustedes conocen la historia. Esta mujer está diciendo: ahora pues juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre, y dadme una promesa segura. Oiga esto. Oiga. ¿Quién era esta mujer que está diciendo a los espías, a Josué y Caleb? ¿Quién era esta mujer que le dice a los siervos de Dios: denme una promesa segura de que yo y mi familia vamos a ser salvos y vamos a pertenecer a Dios? ¿Quién era esta mujer? Hermana María Valle. ¿Y quién era Rahab? Una prostituta. Nada más. ¿Qué significa eso? Que esta mujer tenía serios problemas en su vida. Y el más grande de todos los problemas que tenía, la Biblia dice que era ramera. ¿Cómo se sentiría ella cuando viene Dios a su vida? De tal manera que ella está declarando con sus labios: denme una promesa segura de que voy a ser salva yo y mi familia. Si esta mujer
que la palabra de Dios nos muestra que era ramera, pudo salvar a su familia. ¿Usted cree que nosotros podemos salvar a nuestra familia? Amén. Levante la mano a los que lo creen. Amén, gloria a Dios. Si ella lo pudo hacer, claro. La promesa es creer al Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué? Una ramera se atrevió a creerle a Dios. Y cuando alguien se atreve a creerle a Dios, eso se llama fe. La fe mueve la mano de Dios. La fe es el instrumento que Dios usa para salvar a los seres humanos y a su familia. La fe de Noé condenó a todo el mundo. Si alguien le creerá a Dios, miren lo que mi hermana Ramoncita le creyó a Dios. Y yo dije el martes, sentí el deseo de orar por ella porque sabía que estaba en el hospital y enferma. Hermano, por favor, las mujeres que tengan fe, ayúdenme a orar. Se levantó mi hermana Yuli, vino Ramoncita, vino mi esposa, vino Mercedes, vinieron algunas mujeres, lo ungimos, le creyó ella a Dios. Y miren lo que hace la fe. Pero oiga algo impresionante en referencia a esta mujer que era ramera. Nos da una enseñanza a los redimidos que solamente a través de la fe Dios puede operar en nuestras vidas, porque sin fe es imposible. Por eso es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que tenga fe, porque Dios, el que le cree, lo galardona, lo recompensa, lo toca, lo bendice, lo llena, lo sana, lo libera. Lo que Dios tiene que hacer, lo hace. Pero si hay fe, cuando hay fe, miren la mano de Dios. Asústese con lo que voy a decir. Una ramera le creyó a Dios, y por haberle creído, ella tuvo acceso a Dios. Por haberle creído. Si miramos la genealogía de Rahab, esta mujer participó de forma indirecta en el nacimiento de Jesús, solo por haberlo creído. Pero ¿qué está diciendo? ¿Que Jesús proviene de una ramera? Sí. ¿Quieren leerlo? Amén. Mateo capítulo 1. Le dije que tenga cuidado con lo que oye, pero cuando lo va a leer me va a tener que decir amén. Sí, es cierto. Amén, gloria a Dios. Arroz, salsa, frijoles. No, esto es. Por favor, me equivoqué de lista. No, esto es lo que vamos a hacer ahorita. Mateo capítulo número 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, a Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Minadab, a Naasón y Naasón a Salmón. Qué bonito, ¿eh? Ahora ve al 5, asústese. Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, que era el padre de David. Entonces quiere decir que por haberle creído a Dios, esta mujer participó en el nacimiento de Jesús. ¿Qué significa eso? Muchísimo. La salvación de ella y de su familia. ¿Qué significa eso? Que ella ya estaba en el propósito eterno de Dios. Nada más por eso debemos de creer que nuestra familia es salva por la fe y por la gracia de Dios. Pero lo que me llama la atención es que una ramera cree en Jesús
Jesús y le dice a los siervos de Dios: quiero que me den una señal segura antes de sacar. Hello. A mí y a mi familia. También no tenga pena, sucede. Si gusta, lo pone en vibrador, tranquilo. Pero oiga esto. Oiga esto. Oiga, ella le creyó y pide la señal segura para que ella fuera sacada ¿de dónde? De Jericó. ¿Por qué ella pidió una señal de Dios? Porque en esa época había y venía para el pueblo de Jericó destrucción y muerte. Dios había maldecido a todos los moradores y a Jericó, a excepción de una mujer llamada Rahab, por haberle creído a Dios, y a su familia. Entonces oiga esto. Oiga, ese pueblo se enfrentaba a serios problemas, igual que nosotros. Como hijos de Dios y como familia de Dios tenemos problemas y nos enfrentamos a obstáculos, a retos, a enfermedades, a situaciones legales que nos estorban, que nos molestan. Hermano, yo y muchos de nosotros, lo digo porque yo tengo 28 años peleando, 29 y medio peleando con migración. Hermano amado, a eso me refiero, 29 años y medio peleando con migración, más de $60,000 invertidos y nada. Bueno, pero no solo eso. Yo he tenido como hijo de Dios que ir a la cárcel, hermano amado, por causa de cosas que hice yo antes de venir a Cristo y por limpiar mi récord. Entonces, todo lo que uno paga, hermano amado, son consecuencias de lo que uno siembra. Vienen las consecuencias de las decisiones que tomamos como adultos. Pero no solo yo, los hijos de Dios todos enfrentamos diferentes situaciones. Hermano, por eso necesitamos, igual que ella, una señal segura. Y la señal de ella le dijeron los dos siervos de Dios: ¿sabes? Ahí viene el ángel de la muerte. Ahí viene la destrucción. Jericó va a ser destruida al sonar de los shofares. Pero te vamos a ver una señal. ¿Cuál era esa señal? Un cordón rojo, traducido rojo, escarlata. O sea, un rojo fuerte, vivo, del color de la sangre. En otras palabras, vas a tener una señal que es la sangre del Cordero Pascual en tu ventana, en tu puerta. Nosotros tenemos la señal de la sangre del Cordero de Dios que nos ha redimido. No solo nosotros, nuestra familia, nuestra casa, hermano, tenemos una señal segura. Pero lo más interesante que me ha llamado la atención, poderosamente, ahorita lo leí ahí yo y empecé a rayar y a marcar, hermano, en el cuarto, lo que estaba haciendo esta mujer llamada Rahab, antes de pedir la señal, comenzó a proclamar el poder de Dios. Sabiendo que la ciudad sería destruida, le dijo: yo sé quiénes son ustedes, los hebreos. Hemos oído que Jehová abrió el mar rojo y lo que ustedes han hecho con sus enemigos en el desierto. Ay, 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 estamos con los corazones opacados, desmayamos, hay miedo, temor. Oh, nunca se ha perdido una batalla porque Jericó es poderosa, pero ustedes son los hebreos. Sabemos quién es su Dios. Y empezó ella a hablar del poder de Dios, sabiendo que esa ciudad sería destruida y que su familia peligraba. Entonces ella anhelaba la sangre del Cordero de Dios en los dinteles de su casa. Y los hermanos sismólogos, no chismólogos, sismólogos, los que estudian, hermano, los movimientos telúricos de la tierra, o llamado temblores, hermano amado, dicen que Jericó, de una manera impresionante, la altura y el grosor de la arquitectura de esa ciudad, que era, hermano amado, de una manera redonda, tenía que ser circuncidada con la alabanza y los shofares, pero antes de ser circuncidada para que fuera destruida y rota, cuando cayera, lógicamente, hermano, que tendría que caer hacia adelante o hacia atrás.
interesantemente estudia, hermano, los restos, aún los arqueólogos, hermano, evidencia de que en realidad Jericó existió y cómo fue destruida. Cuando vino el ángel, que empezaron todos a sonar los shofares, dice que fue así, miren, se hizo polvo y cayó y se deshizo, y como que si fuese solo enterrada, a excepción de la casa. ¿Qué ángel no estaría así con su mano? Por favor, si hay un ángel gigante que se le llama en Apocalipsis el ángel del mar, cuando han habido esos maremotos como el de Asia, tembló el mar. ¿Por qué? Porque hay ángeles. ¿Qué ángel no pondría? Bueno, ¿cuántos eran los ángeles? Existen. ¿Qué ángel no pondría su mano? La preservó a ella y a toda su familia. Yo quiero que a mi familia, a toda, a la de Dios y a la mía, el Señor nos preserve y nos guarde de lo que viene para este mundo, hermano, que es la tribulación y la gran tribulación. Oiga, hermano amado, los dinteles de la casa hicieron que la misericordia de Dios viniera sobre ella, hermano amado, y la sangre del Cordero de Dios y la misericordia juntas las dos tienen un poder sobrenatural, porque no puede haber sangre si primero no hay misericordia. Si hay misericordia es porque hay sangre, y cuando hay sangre, entonces ahí está el pacto de Dios, ahí están los redimidos, ahí está la familia, ahí están los que fallan, ahí están los que cometemos errores, ahí están los que nos humillamos, ahí están los que le decimos: Señor, ayúdanos, Señor, te amamos, Señor, queremos más de ti, Señor, bendícenos, líbranos de la ira venidera. Démosle al Padre una ofrenda de palmas, que se oiga los que tienen el amor de Dios. Por eso el poder sobrenatural llegó. Pero lo que me llama la atención es cómo Rahab entendía que había dos ángeles: el heridor y el destructor, que es el ángel de la muerte. Venían a destruir. Y cuando ellos venían a destruir, hermano amado, le dijo la mujer Rahab que quería una señal segura, porque no quería que a ella ni a su familia les hicieran daño. Tengo 3 minutos y voy a utilizar 2 para poder concluir. Dice la Biblia, nomás escuche esto: y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. 40 días y 40 noches sin parar, una lluvia fuerte y profunda. Se desataron las cataratas de ahí arriba, y Dios trajo muerte y destrucción. Y de la misma manera va a traerla sobre todos aquellos que rechazan el plan de salvación y que son enemigos de Dios. Sí, ahí estaba Noé con su familia dentro del arca, sobre las aguas, el arca flotando y la mano de Dios cubriendo a Noé a través de la gracia y de la misericordia. Por eso, padres de familia, estorbemos el pecado a nuestros hijos con sabiduría. Hablemosle la verdad. Esposas, amen a sus esposos. Esposos, amemos a nuestras esposas y a nuestros hijos. Pidámosle a Dios que sea Dios el que nos enseñe siempre los principios fundamentales establecidos en su palabra, para que podamos nosotros, como familia de Dios, siempre pedirle a Dios que derrame sobre nosotros gracia y misericordia. Termino por causa del tiempo. Si algo necesitamos es gracia y misericordia. Amén, gloria a Dios. Yo quiero invitarlo 3 minutos al altar. Aleluya. ¿Cómo me
gustaría que un esposo venga con su esposa, la abrace o la tome de la mano y doble rodillas. Gloria a Dios. Si hay hijos que no están sus padres, que sus hijos representen a los padres en el altar. Si hay padres con sus hijos, o si hay esposos, lo que sea, familia de Dios. Dios es un Dios familiar que quiere bendecir a las familias. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos aquellos que son padres, hijos, esposos, esposas. Yo le invito al altar 3 minutos. Gloria a Dios. Aleluya. Pasa y parte, ahorita te digo.